Bienvenidos a Radio Alto Campo y hoy nos hemos venido hasta Matamorosa, nos hemos venido hasta Innova Asesores. ¿Por qué? Porque estamos en plena campaña de la declaración de la renta, con un montón de dudas, con un montón de preguntas que nos hacemos y que seguramente vosotros que nos seguís os hacéis también. Estamos con Silvia, que nos va a explicar todas esas dudas en una campaña de la declaración de la renta que nos deja a todos un poco con miedo a lo que puede pasar. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de Innova Asesores aquí en Matamorosa. Y primero, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es: ¿en qué ha variado, en qué varía este año la campaña de la renta con respecto, por ejemplo, al año pasado, la campaña anterior? Pues en el que este año va a haber muchísimo más contribuyentes que obligatoriamente tienen que presentar la declaración de la renta, bien sea porque han estado en ERTE o bien sea porque cobran el ingreso mínimo vital, y aunque el ingreso mínimo vital es una renta exenta, tienen que presentar la declaración de la renta no solo del que la percibe, sino de toda la unidad familiar. Importante ese dato, no solo de quien la percibe, la unidad familiar al completo. Sí. ¿Quiénes deberían de estar atentos ahora mismo a que, si antes no presentaban la declaración de la renta, quiénes deberían de permanecer atentos y no dejar que pase la campaña? Pues aquellas personas que, por ejemplo, han estado en ERTE, tienen que estar atentos y saber en sus datos fiscales qué rendimientos del trabajo han obtenido. Porque quizás en años anteriores, como no se han visto en esta situación, pues no tenían la obligación de presentar la declaración porque sus rendimientos de trabajo eran inferiores a 22.000 euros. Este año, como han tenido más de un pagador y que tengan en cuenta que se considera más de un pagador la cantidad que han recibido en el ERTE, y que encima la gran mayoría, por no saberlo, no habrá solicitado que les retengan una cantidad de dinero al cobrar la prestación por desempleo, que el ERTE es una prestación por desempleo, pues tendrán la obligación muchos de presentar la declaración de la renta, porque el importe máximo exento se reduce, en lugar de 22.000 euros, se reduce a 14.000, cuando se tiene más de un pagador. Es decir, teniendo más de un pagador, si cobramos más de 14.000 euros o más. 14.000 euros, ya nos olvidamos de los 22.000 que teníamos en campañas anteriores. Sí. Vale. Y si el segundo pagador ha cobrado, hemos recibido más de 1.200 euros y llegamos al límite de los 22.000, por haber recibido más de 1.200 euros, también tenemos que presentar la declaración. O sea, que nos puede ocurrir que en campañas anteriores estábamos exentos, en campañas anteriores decíamos, bueno, pues yo no tengo que hacer la declaración, y resulta que aún cobrando los ERTES y teniendo dos pagadores, hemos ingresado menos dinero que el año pasado con las retribuciones salariales laborales, y nos podemos encontrar con que incluso podamos llegar a tener que pagar. La gran mayoría va a tener que pagar. O sea, que lo de los ERTES y las ayudas, entre comillas, es un poco arma de doble filo, ¿verdad? Efectivamente, la administración te da una cantidad de dinero, pero está claro que la administración va a recuperar parte de la cantidad de dinero que te ha entregado adelantadamente. O sea, te lo han prestado sin contarte que te lo prestaban. Efectivamente. Para que nos entendamos. Efectivamente. Bien, yo creo que lo más sensato y lo más creo que práctico para todos los que nos seguís, para todos los que os podéis encontrar o no, o tenéis dudas de si os encontráis en esta situación, es acercaros a Innova o llamar por teléfono. Silvia, dinos el número de teléfono de Innova Asesores. 942 75 15 25. Llamar por teléfono, concertar una cita e informarnos de qué es lo que tenemos que hacer, porque además vosotros aquí también le podréis hacer la declaración de la renta. Una persona que ha estado en ERTE, ¿qué documentación debería de traer? Pues en principio nos tendría que traer bien la declaración de la renta del año pasado. ¿Y si no la hace? Si no la hace, nos tiene que dar un número de cuenta bancaria donde sea titular, porque para poder obtener su número de referencia y poder descargar los datos fiscales. Y bueno, pues para comprobar los datos fiscales que tiene Hacienda, pues todos aquellos certificados que le hayan entregado, sobre todo a la empresa, porque la Seguridad Social, el INE, creo que no envía certificado de empresa ya. O sea, pero vamos, si se lo ha mandado el INE de las retribuciones del ERTE, pues también. Bien, ¿hasta qué tiempo tenemos plazo, hasta qué día tenemos plazo para presentar la declaración de la renta este año? Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, si nos devuelven o si pagamos. Si nos sale a devolver. Si nos sale a devolver. Si nos sale a pagar, pues hay que domiciliarla 5 días anteriores.
Bien, o sea que casi mejor nos vamos a ir mentalizamos de la fecha y nos adelantamos unos días más. Efectivamente. Nos olvidamos del 30, nos vamos al 25, que siempre va a estar mejor. Eso mismo. ¿Os estáis encontrando con mucha gente que tiene dificultad a la hora de entender todos estos cambios que a todos nos quedan un poquito grandes? Sobre todo nos estamos encontrando con mucha gente que, aparte de que tiene estos cambios y la gran mayoría sabe que tiene que presentar la declaración de la renta, nos estamos encontrando porque la agencia tributaria hasta hoy no es presencial para hacer la declaración de la renta. Hoy empezaba la forma presencial en las administraciones tributarias para hacer la declaración de la renta. Anteriormente, o sea, hasta el día de ayer, cómo te confeccionaba la declaración es por teléfono. Entonces, la gente, la gran mayoría de las personas no entiende que te vayan a confeccionar una declaración de la renta por teléfono. Claro, es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Y más en esta situación en la que hay muchos más datos que hay, algo que no se entiende. Por lo que veo son todo facilidades, algo que no se entiende. Cuando hay muchísimo más volumen de personas que va a tener que hacer la declaración de la renta, ni siquiera se amplía el número de días en los que se atiende presencialmente. No. Al contrario, se van reduciendo. Y además se reduce también el número de personas porque las medidas anti-COVID lo piden así. Bien. Sí, lo que pasa que bueno, yo en el tema de las medidas anti-COVID creo que solo es la administración la que implanta las medidas anti-COVID, los demás. Sí, porque vosotros habéis seguido trabajando. Nosotros hemos entrado a Innova y nos encontramos con las mamparas de seguridad. En este caso hemos utilizado el puesto que Silvia tiene sin mampara, con la debida distancia para facilitar la imagen de la entrevista. Tenemos gel hidroalcohólico por todas las esquinas, corriente, ambas ventanas abiertas, o sea que en Innova Asesores las medidas anti-COVID están perfectamente establecidas, interiorizadas y vamos, sin ningún problema. Ana, Ana, perdón, me voy a tu compañera, a la que mandamos un saludo también. Silvia, ¿cómo ha sido todo este tiempo de pandemia para Innova? Muy duro. Ha sido muy duro y muy complicado, porque nosotros durante el estado de alarma nos declararon esenciales, hemos estado aquí trabajando. Luego, bueno, pues nadie está exento de ponerse enfermo y mi socia en el mes de noviembre cogió el COVID. Entonces hemos estado de cuarentena, pero el tiempo mínimo posible. Además es que, bueno, el tema de la sanidad pública para los autónomos no existe, porque yo todavía estoy esperando a que alguien se ponga en contacto conmigo para hacerme una prueba PCR. ¿Y trabajáis en la misma oficina? ¿Trabajáis? Entonces, madre mía, está bien hablar con la gente y encontrar las carencias, ¿no? Ojalá a quien corresponda escuche esto y vean que algo se está haciendo mal o algo no se está haciendo bien del todo. Para nosotros ha sido muy duro, ya no solo por el tema del coronavirus, sino por nuestros clientes que han tenido que cerrar sus negocios, por el tema de implantación de ayudas, que la tramitación no ha sido nada sencilla, ni los ERTEs, ni las ayudas que ha ofrecido el Gobierno de Cantabria a través de Sodercan, porque era una serie de documentación, voy a hablar literalmente, infumable. Si realmente se pretende dar ayudas, que no se pida tantísima documentación, porque es imposible. Para que la gente pudiese venir a firmarlo cuando se suponía que no podíamos tener ningún acercamiento, bueno, era, te lo dejo en el buzón, me lo firmas, voy a recogerlo, porque claro... O sea, que habéis tenido que reinventar la forma de trabajar efectivamente, en un lugar donde lo principal y lo fundamental es la cercanía con la persona que viene aquí, por muchísimas razones, ¿no? Pues por una cuestión de tranquilidad, por una cuestión de cuando uno va a una asesoría, lo que pretende es eso, que le asesoren y le tranquilicen. O sea que además habéis sido también habéis tenido una parte importante de psicólogos, ¿no? De psicólogas vosotras. Sí. Nosotros hemos estado aquí, bueno, pues animando a nuestros clientes, ya no solo nuestros clientes autónomos, que por nuestra orientación de negocio tenemos muy pocos, pero también hemos tenido que estar, bueno, pues con nuestros queridos pedáneos, que son nuestro negocio, pues también diciéndole cómo tenían que actuar, cómo tenían que gestionar la cuestión de la pandemia en los pueblos, la ralentización de todos los plazos y todas las paralizaciones para las aprobaciones de los presupuestos, liquidaciones, cuentas generales. Entonces, bueno, ha sido la verdad que un año muy complicado y que no se termina.
que no se termina, eso es lo peor de todo. Sí, porque bueno, pues Silvia nos adelantaba un poquito de la siguiente pregunta, ¿no? Innova Asesores nos hace, repito, la declaración de la renta, nos va a informar, nos va a asesorar, como bien indica el rótulo de la entrada, y nos van a ayudar a que no se nos pase nada, porque ya sabemos cómo es Hacienda, que facilidades no pone ninguna, pero luego nos va a buscar las vueltas y ya bastante dura es la situación para todo el mundo, como para que encima tengamos luego un problema añadido con Hacienda. Así que yo insisto, cualquier duda y a la hora de confeccionar la declaración de la renta, Innova Asesores os va a ayudar, os lo va a hacer, os lo va a poner fácil y además os va a dar la tranquilidad de que no se va a quedar ningún fleco suelto, de que no va a haber nada extraño ni nada y lo he hecho bien, no lo he hecho bien, no, porque os vais a poner en manos de verdaderas profesionales. En cuanto a la siguiente pregunta, Innova Asesores hace un poco gala su nombre, ¿no? Vosotras, desde el minuto cero que nace esta oficina de asesoría, ¿pensáis que hay una carencia en cuanto a las pedanías? Y hoy decidís poneros al servicio de los alcaldes pedáneos, no solo de la comarca, no solo de la región, sino de las provincias limítrofes también, y ofrecerles un servicio que... ¿De qué se trata ese servicio a los pedáneos? Bueno, para hacer un poco de historia, Ana y yo, pues veníamos de mundos diferentes, pero bueno, tuvimos un lazo de unión con las juntas vecinales y los consejos abiertos. Entonces, en el año 2013, cuando salió aprobado que querían disolver las juntas vecinales y los consejos abiertos, pues hubo un gran revuelo y entonces muchas no cumplían con sus obligaciones legales, pero no porque no quisieran, sino porque la gran mayoría no sabían ni siquiera que lo tenían que hacer. Entonces vimos que en esta comarca pues no había nadie que realizase esas funciones. Nosotras lo que hacemos es que ayudamos a los pedáneos a la elaboración de los presupuestos anuales, les ayudamos también a que hagan las liquidaciones de presupuestos y les ayudamos a elaborar las cuentas generales. Se las subimos a las administraciones públicas pertinentes y ahora, pues desde el 1 de abril nos hemos convertido en registro también de las juntas vecinales, porque desde el día 1 de abril tienen la obligación de todas las comunicaciones con la administración pública a través de vía telemática. Con lo cual es un añadido más. Ahora tenemos un añadido más y un trabajo más en el que también hacemos de registro de todas las juntas vecinales, pues para que se enteren de todo lo que les concierne a su pueblo. O sea que cualquier junta vecinal, cualquier alcalde pedáneo que entre de nuevas o que no tenga muy claro cómo mover, porque además recordamos que yo creo que el 99% de los pedáneos lo hacen de forma altruista, que no cobran nada, que simplemente es una labor un ejercicio de dedicación, ¿no? Es un cargo no retribuido. Eso es, a sus vecinos. Claro. Entonces entiendo que todo este tema de la burocracia, pues lo primero no apetece, lo segundo la mayoría, y me incluyo, no tenemos el conocimiento como para desempeñarlo de una forma eficaz y entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante, ¿no? Lo que hacéis vosotras. De alguna forma cuidáis de los intereses de todos los vecinos a través de vuestra gestión en cada pedanía. Hombre, nosotras, tanto Ana como yo, somos unas grandes defensoras de las juntas vecinales y los consejos abiertos. Creo que no solo están, como pretenden algunos, para celebrar la fiesta del pueblo y nada más, porque es a lo que se tiende con tanta burocracia. Entonces creemos que es un valor añadido en los municipios, que los ayuntamientos, si no fuese por los alcaldes pedáneos, no podrían realizar su labor, porque claro, no es lo mismo que vayan a reclamarte, supongamos en un pueblo 30 vecinos, que te vaya a hablar con el alcalde, su representante de los vecinos. Claro. Entonces, y luego pues los alcaldes pedáneos hacen una labor muy importante de conservación del patrimonio, de conservación del terreno, de ayuda a los ganaderos. Entonces, ese valor ahora mismo se está perdiendo porque se les están convirtiendo en una mera administración que todo el día tienen que estar como un papeleo. Sí, al final la persona cuando elige, ¿no?, al alcalde pedáneo de su pueblo, elige a la persona, independientemente de de los conocimientos que tenga o no tenga.
Y para eso, precisamente, pues una asesoría como Innova Asesores se encarga de esa parte, ¿no? De facilitar a las pedanías todo ese trabajo burocrático y que esté solventado de forma eficaz. Sí. Pues vamos a volver a recordar el teléfono, Silvia. Pues nuestro teléfono es 942 75 15 25. Y además de estos servicios tan importantes, todo el tema de la declaración de la renta, de la campaña de la renta que nos ocupa ahora por tiempo y de la asesoría a las pedanías, ¿qué más servicios ofrece Innova Asesores, que está aquí en Matamorosa, en el edificio del Ayuntamiento Viejo de Matamorosa, donde el consultorio médico? Efectivamente, en el Centro de Empresas Río Híjar. Eso es, Centro de Empresas Río Híjar. Efectivamente. Pues, ¿qué más servicios? Pues también tenemos algún ganadero que les llevamos los libros. Ajá. Los libros obligatorios que tienen que cumplir los ganaderos. Entonces, pues eso tampoco era un servicio que no existía en esta comarca. Ajá. Entonces, pues nosotras lo que hacemos es que les llevamos todo el registro de sus libros de ganadería, tanto de altas y bajas de cabezas de ganado como del pienso. Les hacemos las encuestas que les envían el Instituto Nacional de Estadística y bueno, pues también hacemos alguna que otra cambio de titularidad de vehículos. Ya sí, que ya, al final... Ya también, bueno, pues al final, sobre todo en tema de tractores y, bueno, maquinaria agrícola, pues ya somos unas expertas entre el Roma y la Dirección General de Tráfico. Sí, vosotras de alguna manera os habéis convertido en el eslabón necesario, ahora imprescindible, que les faltaba pues al gremio, por ejemplo, de la ganadería, que siempre se había dedicado a eso, a cuidar su ganado, a cuidar sus tierras, a trabajar en su explotación y olvidándose de temas burocráticos, y el eslabón que ahora se hace imprescindible es ese, el de la burocracia. Vosotras sois el punto ese de encuentro que les permite a los ganaderos también respirar tranquilos y no preocuparse de ese tipo de temas. Además, si no me equivoco, también les ayudáis y les asesoráis y les gestionáis todo el tema de las PAC, ¿verdad? Sí, lo que pasa que bueno, la PAC ya la hemos ido dejando un poco porque ya teníamos tanto volumen de trabajo que no podemos con ello. Entonces, bueno, pues como hay muchas entidades que se dedican a hacer la PAC, pero sí todavía les seguimos asesorando, sobre todo en, bueno, pues en el tema de adjudicación de los pastos que les adjudican las juntas vecinales, de cómo tiene que costar en la PAC. Luego cuando se hacen, pues sí que hemos presentado alguna reclamación de alguna PAC que les han solicitado información. O sea que, y luego pues hacemos subvenciones también, gestionamos subvenciones para las juntas vecinales, para los ganaderos y para nuestros autónomos y empresas. Una oficina de asesoramiento, un Innova Asesores muy completo, con todos los servicios, una carpeta amplísima de servicios y como bien digo, con todas las medidas anti-COVID, con llamar por teléfono, pediros cita, y precisamente, ¿no?, pues para evitar esperas o para evitar encuentros con más clientes que podáis tener y respetar en todo momento todas las medidas anti-COVID. Simplemente con pediros cita, cualquier persona puede venir, preguntar todas las dudas que tenga y ponerse en vuestras manos, ¿no? De alguna manera ponerse en las mejores manos para que todos estos temas tan complicadísimos de solventar, bueno, queden hechos, ¿no? Sí. Además, bueno, tenemos horario ininterrumpido, que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, genial, porque la hora de la comida y que mucha gente no acaba de poder cuadrar horarios, ¿no? Que vivimos en este mundo tan deprisa y tan de poco tiempo, que pues está muy bien, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Volvemos a recordar el teléfono porque nos parece importante que todos los que nos seguís tengáis la posibilidad de poder pedir información, de poder acercaros y de que no os quede ninguna duda en el aire. Repetimos el teléfono: 942 75 15 25, o por email también en innova@asesorescantabria.es. Pues ahí queda ese número de teléfono y ese correo electrónico de Innova Asesores. Recordamos las fechas de la campaña de la declaración de la renta, muy importante. Finaliza el plazo de presentación el 30 de junio, si salen a devolver y si salen a pagar, pues las domiciliaciones son 5 días antes. Y sobre todo, como nos decía Silvia,
que cualquiera que tenga la más mínima duda de si tiene o no que presentar la declaración, que pregunte. Efectivamente. Ante la duda, primero que pregunte, que no que piense que igual no la tiene que hacer y resulta que sí que la tiene que hacer. Imagínate que yo otros años no he presentado la declaración de la renta y me confío en que no la tengo que presentar este año y efectivamente he tenido 2 pagadores y me he salido de todos los supuestos posibles. No presento la declaración de la renta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues Hacienda te mandará una carta diciéndote que tienes la obligación de presentar la declaración. Te mandará una autoliquidación, si estás de acuerdo, pues la presentas, si sale a pagar, pagarás la cantidad que salga de la autoliquidación, junto con sus recargos, y bueno, pues puede considerar que poner una sanción, por presentar una declaración de la renta fuera de plazo. Fuera de plazo. O sea que vamos a evitar esas sanciones, porque además, si no recuerdo mal, la sanción mínima por presentar la declaración de la renta fuera de plazo son 200 euros. Sí. Pues, insisto, no lo dejéis. No. Ante la duda, preguntad, venid a Innova, poneros en contacto con Innova Asesores y que sean el equipo de Innova Asesores que nos digan si de verdad no la tenéis que presentar o si es obligatorio que la presentéis. Hablábamos antes, ¿no?, de que hay mucha gente que tristemente le va a tocar pagar, a pesar de no haber incrementado sus rentas, a pesar de haber pasado pues un año 2020 muy triste y doloroso y con muchísimo esfuerzo. En el caso de que nos salga la declaración de la renta a pagar, ¿tenemos algún tipo de facilidades? Aquellas personas que hayan estado en ERTE, sí. La agencia tributaria les ofrece la posibilidad de pagarla en 6 plazos. Ajá. Empezarían en julio, pues 6 plazos. Bueno, pues relacionado en 6 plazos. Es algo importante también a tener en cuenta, ¿no? Y el resto que les haga pagar, que no hayan estado en ERTE, pues como siempre, el 60% se paga al 30 de junio, que es cuando está hecha la domiciliación, y el otro 40% en el 5 de noviembre. Ajá, o sea, el pago aplazado en 6 meses es solo y exclusivamente para las personas que han estado en ERTE. Sí, porque además cuando se confecciona la declaración hay que hacerlo constar, que esa persona solicita el fraccionamiento porque ha estado en ERTE. Y de actualidad está el ERTE, precisamente, yo no sé si tú nos puedes ayudar con este tema, quizá para todos aquellos hosteleros, ¿no? o bueno, empresarios en general que tienen a trabajadores aún en ERTE. Ahora mismo estamos hablando con Silvia y se acaba de confirmar esa prórroga hasta septiembre. Hasta el 30 de septiembre. ¿Qué supone eso para los empresarios? Pues para los empresarios supone que tienen unas exoneraciones en las cuotas de la seguridad social. Porque no nos equivoquemos, el que una empresa tenga trabajadores en ERTE, aunque el trabajador cobre su prestación por desempleo, la empresa sí tiene que seguir cotizando por él. Ajá. Entonces lo que yo he leído, que han aprobado ayer in extremis, que supongo que hoy lo habrán aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, es que seguían con las exoneraciones en las cuotas a la seguridad social. Ajá. Lo que no me acuerdo ahora mismo son los porcentajes de exoneración que había. Sí, que de hecho creo que en este mismo momento, cuando estamos hablando, aún todavía no se han hecho públicos esos porcentajes, porque bueno, pues como dices, ha sido una decisión in extremis de la que bueno, pues no teníamos muy claro. Para el trabajador, ¿qué supone? Bueno, pues en esta ocasión para los trabajadores en ERTE por el COVID, la única ventaja que tienen es que la base reguladora, lo que van a cobrar es el 70% de la base reguladora durante todo el tiempo que estén en ERTE. En condiciones normales no es así, porque no nos vamos a dejar de engañar. Que sepa todo el mundo que es una prestación por desempleo. Entonces, las prestaciones por desempleo, hasta los 6 meses cobras el 70% de la base reguladora y a partir del 6º mes el 50%. En este caso, las personas que están en ERTE por el COVID van a estar cobrando el 70% de la base reguladora durante el tiempo que sigan en ERTE. Durante el ERTE, no el tiempo que sigan en ERTE, sino mientras que el ERTE siga vigente. Porque tú puedes estar fuera del ERTE trabajando, pero tu ERTE de tu empresa puede seguir estando vigente. Explícanos ese punto, me parece un punto interesante. ¿Puedes estar trabajando? Sí, una empresa ha presentado un ERTE, se le han aprobado la inspección de trabajo y está vigente. Entonces, la empresa puede meter y sacar a la gente de ese ERTE, pues como considere o como las necesidades ahora mismo por la pandemia, pues tengamos. Entonces,
Tú puedes tener a un trabajador en ERTE y otro que ha estado en el ERTE y le ha sacado, que está trabajando ahora mismo, está prestando el servicio en la empresa. Por un motivo X, pues supongamos que, por ejemplo, suben muchos casos en Reynosa y cierran la hostelería, pobres hosteleros, pues te ves obligado a que tienes que volver a llevar a la gente al ERTE. No se presenta un ERTE nuevo, sino que tú lo que haces es que esos trabajadores los metes en el ERTE que tienes. Porque el ERTE, hasta que la empresa no haga la comunicación de que le finaliza, sigue vigente. Sí. Puedes tener a un trabajador en ERTE o ninguno. O sea, en ERTE que no está trabajando. Porque están todos en el ERTE, los que trabajan y los que no. Es que no sé si me estoy explicando bien. Sí, yo creo que sí, que te estamos entendiendo. Entonces, perfectamente. El ERTE sigue vigente mientras no haya una comunicación de lo contrario, independientemente de que los trabajadores estén desempeñando su puesto de trabajo o estén en su casa. Efectivamente. Entonces, los trabajadores que estén dentro del ERTE, que estén cobrando la prestación por desempleo, las únicas ventajas que tienen son esas, que cobran el 70% de la base reguladora y que no les descuentan el tiempo que están cobrando la prestación de el desempleo futuro. Esas son las únicas ventajas que tienen ahora mismo los que están en el ERTE. Y el no descontarles ese tiempo de su desempleo futuro es por el ERTE en la situación en la que estamos o porque en cualquier ERTE es así. No. Los ERTEs, es por la situación, por la situación actual. En los ERTEs normales, lo que se descuenta, el tiempo que tú estás cobrando la prestación, se descuenta de tu prestación futura. Pues la verdad que dudas despejadas. Y bueno, pues yo creo que a vosotros cuando escuchéis esta entrevista también se os van a aclarar muchas lagunas y además vais a poder comprobar que cualquier duda que os surja la podéis consultar en Innova Asesores en Matamorosa. Y qué más decirte, Silvia, que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por abrirnos vuestras puertas, gracias por enseñarnos que tenemos un lugar a donde acudir, además con la cercanía, con la familiaridad que nos tratáis, no solamente a nosotros por ser parte de la radio, sino a cualquiera que cruce la puerta de Innova Asesores va a encontrar un ambiente distendido, se va a encontrar como en casa porque vuestra filosofía de trabajo se basa en eso, ¿no? En la cercanía y en que la persona que se pone al otro lado del ordenador tenga la confianza de que está en las mejores manos. Sí. Pues recordamos de nuevo el teléfono y el correo electrónico de Innova Asesores y la dirección. Bueno, pues la dirección, estamos en calle García del Olmo número 16, que es el antiguo ayuntamiento de Matamorosa y ahora se llama Centro de Empresas Río Hija. Y nuestro teléfono es 942 75 15 25 y el email innova@asesorescantabria.es. Pues Innova Asesores, que se convierte también en la asesoría de Radio Alto Campo. Para cada duda que tengamos vendremos a preguntarle a Silvia y a Ana y nos contarán todo para que nosotros podamos contaros a vosotros también. Muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy, una entrevista que creíamos necesaria porque había muchas dudas en el aire y mucha información que no teníamos muy clara y esperemos que bueno, pues al menos os hayamos podido ayudar un poquito y seguimos en el 107.1 de tu dial a través también de nuestro canal Radio Alto Campo Televisión y te recordamos que tienes un lugar donde preguntar, donde sentirte seguro y donde exponer todas las dudas que te puedan surgir. Innova Asesores en Matamorosa. Adiós.